que fue una mujer virgen, concebido por el Espíritu Santo. Entonces más adelante ya se unió José y María y tuvieron hijos e hijas. Entre esos fue uno de ellos, Santiago, que tenemos acá la carta abierta. Y también, digamos, podemos mirar alguien más que fue hermanastro del Señor, y es Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas que también es mencionado en la lista de considerados apóstoles, que está antes del libro de Apocalipsis, el penúltimo libro. Entonces, quisiera nomás hacer el recordatorio de eso. Otra cosa más, el autor, hablando de Santiago, su nombre original fue escrito en hebreo, se llamaba Jacobo. Después, más adelante, fue llamado Santiago. Entonces, dijimos que fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y fue uno de los 4 hijos que María y José tuvieron. Sabemos que ya después de que se unieron, vamos a ir al Evangelio San Mateo capítulo 13. Y ya no lo voy a repetir en el futuro de esto, sino para algunos que por el domingo del aniversario no pudimos estar y no pudimos escucharlo también ya por 2 domingos. Capítulo 13, por favor, versículo 55. La pregunta es, ¿no es este el hijo del carpintero? La pregunta es, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces estamos mirando acá los nombres. Jacobo, que más adelante es el escritor a la Epístola Universal de Santiago. Y también miramos a Judas, que no necesariamente el que lo traicionó, sino el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también, digamos, para conocer un poquito más al escritor de Santiago, fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Sabemos que la iglesia de Jerusalén tenía ancianos. Entonces, si va conmigo al libro de Hechos, quiere decir que había una pluralidad de pastores, de ancianos, porque sin duda debemos comprender que las iglesias eran dirigidas por pastores, por ancianos. Entonces estamos acá, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Ustedes saben que hubo una reunión de los apóstoles, porque en ese tiempo todavía apóstoles había. Para algunos que no quiero irme por el lado, pero estamos en el siglo XXI, pero hoy en la actualidad ya no hay apóstoles. Entonces, si usted ha escuchado por ahí que hay apóstoles, solamente hubo 12 apóstoles, ya no hay más apóstoles, pero sin embargo aquí hubo una reunión de los apóstoles, de los ancianos, y justamente porque había muchos gentiles convirtiéndose al Señor. ¿Y qué estaba pasando con los judíos que se habían convertido al Señor? Ustedes saben que los judíos que se habían convertido al Señor venían con un trasfondo de ser judaizantes. Eso involucra fariseísmo, involucra saduceos que había en aquellos tiempos. Estaban tan fuertes, digamos, porque habían sido formados bajo las tradiciones, ¿no?, que habían puesto los hombres, que muchos de ellos decían que eran discípulos o seguidores de Moisés. Pero es interesante que si hubieran seguido al Dios de Moisés, o sea, nunca hubieran matado al Señor Jesucristo y nunca hubieran malinterpretado que el ayo de la ley, porque nadie pudo cumplir la ley, en Gálatas lo menciona claramente, fue nuestro Señor Jesucristo, es Cristo Jesús. Él es la única salvación. Nadie pudo llegar a cumplir toda la ley, sino que Cristo fue aquel que cumplió la ley y fue perfecto. Él fue santo, Él fue el ungido de Dios, y lo vamos a ver unos minutitos más, que pudo cumplir la ley. Entonces, sin embargo, digamos, ¿qué estaba pasando en esta reunión? Hubo una gran discusión, que los que venían con un trasfondo judaizante querían que los gentiles se circuncidaran, que era una costumbre puesta al pueblo de Israel, y otras costumbres que en esa reunión, gracias a Dios por Jacobo, el apóstol Santiago, que él
paró todo eso y mostró que más adelante la respuesta, guiado por el Espíritu Santo, que no era necesario, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y gracias a Dios que miramos que este hombre, aunque sabemos, hermanos, que Judas no estuvo en las 12 personas llamadas al apostolado, ¿sí? Pero la iglesia cristiana desde el inicio consideraron a Jacobo, que tiene el nombre de Santiago, como apóstol, pero no fue llamado entre los 12. Nomás quiero clarificar eso. Al no ser llamado entre los 12, él es considerado uno de los pilares de la iglesia, entre Pedro y también, digamos, hablando de Pablo y de apóstoles que estaban cerca del Señor. Continuemos con esto, hermanos. Entonces fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, hablando de ser anciano y a la vez también como reconocido como apóstol entre los hermanos en ese tiempo. También Santiago tenía el nombre de llamado el justo, ¿no? Que más tarde fue apodado esa palabra Santiago el justo, el hombre que se llamó rodilla de camello. ¿Por qué rodilla de camello? Porque constantemente oraba de rodillas este hombre llamado Santiago, ¿sí? Entonces es interesante eso. Vamos también a ver que Santiago no fue creyente hasta después de la resurrección. O sea, dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él no llegó a ser creyente hasta después de la resurrección. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Versículo 21. Sabemos que el Señor en muchas ocasiones presentaba la palabra y llamaba al arrepentimiento y tantas cosas que él podía enseñar en el templo y en diferentes lugares. Pero acá dice en el versículo 21, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Ahora, tenemos que entender, hermanos, qué estaba sucediendo acá. Estamos en Marcos capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver un poquito más adelante acá también en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 5. ¿Quién eran los suyos? Estamos hablando de su familia. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos, y está hablando en términos plural, creían en él. ¿Y quién eran sus hermanos? Entre esos fuimos al principio mencionado Judas y Jacobo. Entonces, después, hermanos, Jesús se aparece personalmente después de la resurrección, y el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios y estudiarla, hermanos, porque eso es lo que nos va a dar vida. Dice acá, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Quién fue Jacobo? Estamos estudiando quién es el escritor, Santiago. Entonces, no solamente Santiago no fue creyente hasta después de la resurrección, pero después le apareció personalmente en la resurrección y él creyó. Ya después él también estuvo presente en el cenáculo. ¿Qué es el cenáculo? Donde se hace la cena del Señor, el aposento alto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y qué más dice? Y con sus hermanos. Todo esto pasó después de la resurrección, hablando de Santiago. Y también no solamente estuvo, hermano, en el aposento alto, pero también, hermano, estuvo cuando vino el Espíritu Santo. Y estamos hablando de que Santiago era casado. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Sabemos que acá el apóstol Pablo
está haciéndole ver a los hermanos de Corintio que él, siendo un hombre soltero y con el ministerio de Bernabé, habla la expresión de aquellos apóstoles que tienen familia, y entonces él hace una pregunta acá, por favor. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y después dice, ¿y los hermanos de quién? Del Señor y Cefas. ¿Quién eran los hermanos del Señor? Santiago. ¿Y quién más? Judas, ¿no? Entonces estamos mirando claramente que está enfatizando, que el apóstol también tenía el derecho de poder tener un matrimonio. Sin embargo, era no el hecho de que él quisiera, sino mostrarle que también ellos podían ser apoyados, sostenidos por la iglesia de Corinto. Entonces, todo esto quiero enfatizar, y de paso quiero decirle algo. O sea, los apóstoles no tenían 1 o 2 o 3 esposas. No, ellos tuvieron un solo matrimonio. Aún cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 3, la palabra de Dios dice claramente que el pastor debe ser marido de una sola mujer. En otras palabras, si vamos bíblicamente guiados por la palabra de Dios, o sea, un pastor en divorcio no puede estar en el ministerio. Pero hoy en día vivimos en los últimos tiempos, donde vivimos tiempos de mucha falsedad, ¿no? Y como personas no están leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, entonces inmediatamente toman un pasaje aislado y malinterpretan la palabra y alimentan, ¿verdad?, lo que su carne o sus oídos quieren oír. Pero querido, yo quiero decirle algo: estos apóstoles no traían vergüenza al Evangelio. Ellos, en el caso de Pablo, él permaneció soltero, pero no porque él estaba viviendo esa soltería en queja o porque decía, bueno, qué difícil es ser soltero. No, él tenía el don de la continencia. ¿Y qué era el don de la continencia? Pues era un don especial que Dios le daba a estos hermanos, de tal manera que podían relacionarse, ¿no?, en el ministerio con hermanas casadas, solteras, y que aún él le da consejo a Timoteo cómo debe ser el trato, ¿no? Y cuántas veces, sin embargo, su espíritu de Pablo era de una humildad que ninguna persona miró a Pablo como un hombre machista, como un hombre que quería decir, bueno, aquí la mujer no tiene valor, porque Jesucristo le dio valor a la mujer, más cuando él llegó en un tiempo donde ¿quiénes fueron las primeras que pudieron estar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Fueron mujeres. Y esas mujeres que vieron al Señor resucitado fueron a avisar a quién, a los apóstoles, a los discípulos, que el Señor resucitó. ¿Y le creyeron a las mujeres? Para nada. Podemos ver, digamos, que cuando Pablo estaba, hermano, expresando todo lo que estaban pasando los hermanos a través de la historia en el libro de Hechos, vemos que el apóstol Pedro fue a la cárcel y la iglesia oraba intensamente. Entonces Dios escuchó la oración y puso un ángel y lo sacó al apóstol Pedro de la cárcel. Entonces él fue y tocó la puerta, y hubo una mujer ahí que tocó la puerta. Él tocó la puerta y esa mujer escuchó. ¿Y qué pasó en ese momento? Esa mujer dijo, es Pedro, y no le creían. Entonces, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios va guiando a través de las Escrituras. Sin embargo, Dios pone el lugar en la mujer, en este caso sabiendo de que no puede tener el lugar en el pastorado o en el ancianato, ya que el Señor, digamos, tuvo apóstoles, y a través de la historia no vemos mujeres que son pastoras o profetizas o apóstolas como hoy en día se dan, ¿no? Entonces, bíblicamente nosotros estamos mirando cómo el Señor nos va guiando, pero no nos olvidemos también que Santiago estuvo no solamente casado, pero también Pablo se refiere que él es un pilar. ¿Y qué es un pilar? Mire conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1. Como le dije al principio, hermanos, ya no hay más apóstoles, ¿no? Sin embargo, vivimos en tiempos difíciles donde muchos no han escuchado la palabra de Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire conmigo, por favor, a Santiago, Gálatas capítulo 1, no es Santiago, Gálatas capítulo 1, versículo 19.
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que dice a Jacobo, el hermano del Señor. Estamos hablando que él está dando testimonio de su conversión, Saulo, que después es llamado Pablo, y vemos cómo es considerado, era considerado nada menos un pilar. Mire conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan. Entonces cuando miramos estos nombres, Jacobo es Santiago, Cefas es el apóstol Pedro y Juan es el apóstol Juan, que eran considerados, que dice, como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces vemos que él, como vemos, pero era uno de los 12 apóstoles, también considerado por la iglesia, aunque cuando vamos al libro de Mateo y hay llamado al apostolado, vemos claramente que no aparece ahí su nombre. Aparece otro Jacobo, que no necesariamente es el medio hermano del Señor. Quería que estén seguros de eso, hermanos. Entonces vemos claramente, hermanos, que era considerado uno de los pilares, uno de los fundamentos. Por eso cuando alguien se convierte al Señor, vemos que en Hechos 2:42, aquellos que recibieron su palabra se bautizaron. ¿Y en qué permanecían? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde encontramos la doctrina de los apóstoles? Queridos hermanos, ¿quién escribió la carta de primera, segunda y tercera de Juan y el Evangelio según San Juan? El apóstol Juan. ¿Dónde encontramos la doctrina apostólica? Pues podemos ver las cartas paulinas, primera y segunda Corintios, podemos ver la carta a la iglesia de los hermanos de Gálatas, podemos ver también dirección de cómo deben ser los pastores, primera y segunda Timoteo, podemos ver Tito, las cartas paulinas escritas por los apóstoles. ¿En donde más podemos ver a los apóstoles escribiendo? El Evangelio según San Mateo es escrito por Leví, que después fue llamado Mateo. Marcos no fue apóstol, tampoco el doctor Lucas fue apóstol, pero sí el apóstol Juan. Él escribió esas cartas y el libro de Apocalipsis. Entonces podemos encontrar doctrina apostólica. Y esto nos da que pensar. Cuánta gente hoy en día dice, bueno, yo tengo una visión, a mí me apareció esto y quiero traer nueva revelación. Ya la revelación ya está completa. En 66 libros, la palabra de Dios. Entonces ya no hay otra revelación esta. Ya la revelación fue clara a través de los apóstoles. Estamos hablando en el tiempo este de la gracia. Claro, sin contar los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, para ir dándonos cuenta de este Santiago, vemos que Pablo se vuelve a referir como un pilar. También es considerado como uno de los 12. Y también su muerte fue en el año 62 después de Cristo, por orden de saduceos en el Sanedrín. Ahí fue ejecutado Santiago. Entonces, sin duda, digamos, señala que él fue empujado desde una pared alta del templo para que él muriera. Entonces, durante muchas generaciones después de la muerte de Jesús, uno de los parientes, ¿verdad?, hablando de Santiago, fue nombrado también líder de la iglesia de Jerusalén. Estamos hablando que después que murió Santiago, continuaron, hermanos. Entonces, notemos, hermanos, cómo este recordatorio lo pongo. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Ya hemos visto quién es el autor. Y otra cosa, hermanos, ahora viendo otra cosa que nos puede llamar la atención a nosotros en esta noche. Si se da cuenta que Santiago no se introduce con un título, como diciendo yo soy hermano, medio hermano de Jesús, yo soy uno de los apóstoles, yo soy uno de los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Hemos mirado qué es lo que distingue, digamos, y es que él dice que él es siervo de Dios. ¿Qué es siervo de Dios? La palabra siervo de Dios significa doulos, que distingue que es un esclavo en haberse convertido en propiedad de su amo. Él se considera un esclavo de Dios. Y el Señor había descrito lo que era eso en Mateo capítulo 8, versículo 9. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Mateo.
y vamos a ir al capítulo 8, versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces vemos acá lo que el centurión respondió al Señor, ya que tenía nada menos un siervo enfermo. Pero él pone claro que él también, siendo alguien que tiene personas debajo de su autoridad, también él es un siervo. Y él claramente, él también reconoce que él es un siervo, también debajo de autoridad. Eso nos hace pensar, digamos, que los títulos, hermanos, quedan de menos en nuestros días. Y es realmente, si somos siervos de Dios, como Santiago podía expresar, siervo de Dios. Y también aclara algo más. Dice, mira, así como los demás apóstoles fueron elegidos por el Señor, esto iguala también a la condición de Pablo. Mire conmigo a Santiago 1.1, Romano 1.1. Romano 1.1, el apóstol Pablo expresa la misma expresión. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Si nota algo, vuelve a expresar la misma expresión, siervo de Jesucristo. Y vemos acá que el apóstol Santiago, él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, él sabía que no era propiedad de él, sino su amo era el Señor, y también era considerado apóstol por la iglesia, a pesar de no haber sido de los 12, como le dije al principio. Hermanos, como nosotros miramos, vemos algo muy importante también acá, que al ser el siervo y esclavo del Señor Jesucristo, menciona las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Cuáles eran las 12 tribus? Eran las 12 tribus de Israel. 12 tribus que al principio, hermanos, estaban juntos cuando vino, hermanos, nada menos la espera del Espíritu Santo, Pentecostés. Y dice que esas 12 tribus, hermanos, estaban ahí de judíos convertidos. Pero sin embargo, hermanos, en la persecución de Pablo fueron dispersados. Cuando fueron dispersados, fueron a otras naciones. Y cuando fueron a otras naciones, hermanos, sin duda no tenían propiedad, estaban desterrados, pasando grandes dificultades, grandes pruebas, grandes situaciones de emergencia. Pero Santiago le dirige esta carta, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, y termina con una palabra ahí, dice salud. Entonces, recién, hermanos, miramos la palabra siervo de Dios y miramos del Señor Jesucristo. O sea, Santiago se reconoce, hermano, él como un siervo de Dios, pero también del Señor Jesucristo. Esta palabra, hermano, si usted la mira ahí claramente, cuando dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se puede ver dos cosas, hermano. En primer lugar, que él sabía que Jesucristo era el Mesías. El Mesías es el Rey, es el Señor. Él reconoce, hermanos, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios para él. Reconoce que Cristo es el verdadero Dios que se manifestó en carne. Entonces, ¿cuál es el título, hermanos, que se le pone a Jesús como Señor? Bueno, hay una palabra, como ustedes saben, el Nuevo Testamento no fue escrito en español. ¿En qué idioma fue escrito originalmente? En el griego. Hay una palabra, cuando está refiriéndose acá a Señor Jesucristo, se está refiriendo al Curios. ¿Qué es el Curios? Se traduce como Elohim. Esa palabra se la escucha cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, sabemos que Jesucristo es Dios. Pero también, digamos, hermanos, vemos también una palabra que los judíos no podían ni siquiera repetirla con tanta libertad, y cuando la escribían tenían temor, y era la palabra Yahvé. Yahvé sabemos que también es otro nombre de Dios.
Entonces, hermano, esta palabra, cuando está diciendo, hermano, que Él es siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, está recordando, hermano, cómo los romanos, ¿no?, en ese tiempo, ellos aplicaban al emperador. Había emperadores, estaba César, pero en el tiempo que el apóstol Pablo estaba a punto de morir, estaba Nerón. Entonces, él, hermano, sabía que estos atributos de que alguien era Señor, eran atributos de Dios. Pero muchos de estos emperadores querían poner el lugar de Dios. ¿Cómo murió Herodes? Herodes murió comido por los gusanos porque él pensó que él era Dios. Eso sucedió cuando él mandó a matar a Jacobo, ahí en Hechos capítulo 12. ¿Por qué? Porque los emperadores muchas veces querían tomar el nombre de ¿quién? De Dios. Pero sabemos que quien merece estos atributos divinos, hablando de que es Dios y es Señor, es solamente Cristo Jesús, hermanos. Entonces, esa sería más bien la palabra, también hebreas, en este caso, Mesías, hablando de Cristo, del Señor. Y que también, hermano, la palabra Mesías significa ungido. Por eso a veces me da que pensar en nuestros días cuando nombran mucho a los pastores, ahí viene el ungido de Dios. También preocupa eso, porque mucha gente ha exaltado a los hombres. Y ¿sabe qué, querido? Los pastores, ¿no?, que Dios permite en las iglesias son administradores de Dios. Pero ha entrado tanta la falsedad que hoy día, ahí viene el ungido de Dios. Y ahí viene y nombran palabras como si fuera que esas personas son dioses. Y la verdad, querido hermano, luchan con las mismas debilidades que cualquier otro ser humano. Pero solamente Dios da un privilegio de ser administrador. No son dueños de la iglesia, son administradores, porque Cristo pagó el precio con su sangre. Entonces, si ubicas, Santiago era un pastor en la iglesia de Jerusalén, era uno de los ancianos en esa congregación donde Dios le permitió dirigir, pero él no se autotitula, mira, Santiago, soy apóstol, soy anciano, soy uno de los pastores, no, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hay que recordar, hermanos, todas estas cosas para tener en claro, porque muchas veces nos podemos llegar a equivocar. Y termina diciendo ahí la palabra salud. ¿Salud a quién? A las 12 tribus que están en pruebas, en tribulaciones, en angustias, han sido nada menos perseguidos a otras naciones por haber confiado en Jesucristo, hermano, como ese Mesías. Y acá dice esta palabra salud, es una palabra que es una traducción que tiene que ver con saludar a estos hermanos que están pasando. Y miren conmigo al libro de Hechos capítulo 15, vemos esta expresión muy seguida de los siervos del Señor, en este caso, como vemos de Santiago. Hechos, por favor, capítulo 15. Recién estuvimos ahí, pero no vamos a ver el mismo versículo, sino otro versículo, el versículo 23. Note lo que dice la palabra de Dios. Y escribid por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. ¿Y cómo termina? Salud. Hablando de saludar a estos hermanos, de no perder la expresión, hermanos, de estar recordando. Mire capítulo 23, por favor, de Hechos. Capítulo 23, por favor, un poquito más adelante. Versículo 26. Hechos capítulo 23, versículo 26. Claudio Licia, oh excelentísimo gobernador Félix. ¿Qué dice? Salud. O sea, estamos mirando que esto era algo, hermano, que estaba ligado ya sea en las cartas de Santiago, y muchas veces era un saludo como prueba, hermano, porque sabemos, hermano, que hay una expresión hacia quién, hacia estos hermanos dispersados y a cualquiera, como vemos acá, a reyes, autoridades, hermanos. Y vamos a ver una cita más en Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan. Nosotros estas cosas podemos ver en nuestros días, querido hermano, que no podemos dejar de recordar y dar salutaciones a nuestros hermanos queridos como expresión. Dice acá Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas, ¿qué dice? Salud, así como prospera tu alma. No hay cosa más maravillosa que el apóstol Juan poder recordar en esa confianza de este hermano, y más allá de hablar de otros hermanos, dar esa salutación y dar lo mejor hacia ese hermano. En nuestros días también podemos buscar una aplicación. ¿Cómo nos saludamos entre los hermanos? Deseamos lo mejor, deseamos el bien para ellos, queremos ese deseo en medio aún de las pruebas que ellos están pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que son hermanos que están arraigados en el corazón de esos hijos de Dios. Hermanos, si amas al Señor, vas a amar a tu prójimo. Exactamente, vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces, continuemos, hermanos, con Santiago, versículo 2. Volvamos ahí a Santiago, estamos en el capítulo 1. Y vemos acá, hermanos, también ahora, hermanos míos. Mire ese aprecio, hermano, que Santiago tiene hacia los hermanos que va dirigida esta carta. Y notemos algo, hermanos, que deberíamos pensar en esta noche. Si queremos, hermano, empezar a ver esto, va a haber pruebas en tu vida. La vida cristiana no es fácil. Vas a pasar por tiempos difíciles, como el hermano va a empezar a dar palabras de exhortación y de ánimo a los hermanos. Porque estos hermanos que estaban dispersados, estaban antes en Jerusalén, era el lugar donde ellos habían nacido, pero a causa de las persecuciones, ¿dónde se encontraban ellos ahora? Se encontraban dispersados, estaban pasando grandes pruebas, estaban pasando grandes dificultades. Entonces justo viene ahora unas palabras que vamos a ver si podemos cubrir esta noche 4 puntos, y si no el próximo domingo, hermanos. Hermanos, si nosotros queremos cambiar, y vamos a verlo a partir del 2, 3 y 4 que vamos a cubrir, si nosotros queremos cambiar las pruebas que Dios permite en tu vida, como le pasó a estos hermanos de la dispersión, que son de las 12 tribus de Israel, en triunfos, hermanos, debemos perfeccionar estas 4 cualidades esenciales que vamos a ver en estos versículos. Son cualidades, y una es la actitud de gozo. ¿Sí? Segundo, una mente sabia, y eso lo vamos a ver porque dice que si alguno es falto de ¿qué? De sabiduría. Otra cosa más. Tercero, una voluntad sumisa, y por eso el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y por último, un corazón que confía en Dios. Entonces, entremos a estas cosas, hermanos, que nos pueden ayudar en nuestras vidas, en las pruebas que vamos a enfrentar como cristianos, y que Santiago le dice a los hermanos que están pasando ya pruebas, y que en nuestros días todos nosotros podemos estar entrando en una prueba si es que ya no estamos en esa situación en este momento. Bueno, la palabra de Dios dice acá: tened sumo gozo. Bueno, usted sabe que una prueba no es algo, digamos, que vas a pasar fácilmente, con alegría, estando contento en el momento que la pasas. O sea, si nosotros entendemos, digamos, cómo está expresando acá en la gramática española, dice: tened por sumo gozo cuando halléis. No dice cuando vas a comenzar, sino que ya hayas entrado a las diversas pruebas. Esta palabra diversa, hermano, tiene que ver con algo, hermanos, que usaban mucho los judíos, y que era como un manto con diferentes colores. Sin duda, hermanos, los que en el pasado acá han trabajado, por ejemplo, porque nosotros hoy en día compramos nuestra ropa en las tiendas, en los negocios que hay en Estados Unidos, pero hermano, la gente no la tenía construida como ustedes la tienen ahora, ¿no? Hay gente que ha trabajado, ¿no? Principalmente en sacar la lana a la oveja, pasar por ciertos instrumentos para hacer lo que es la lana, el hilo, para poder tejerlo, y también ha habido herramientas grandes para construir, ¿no? Esa ropa que se va a construir, y en este caso
Si es de varios colores, pues tiene que usar diferentes colores de hilos. Entonces, cuando uno, hermano, mira un telar antiguo, de hace 40, 50 años, no a los que vemos ahora ya construidos. Entonces, los telares que había antes, para cuando se tenía que hacer una prenda como algo que pudiera ser de varios colores, uno lo pudiera usar de lana, sea de oveja o de otro animal. Hermano, del lado de adentro se miraban muchas cositas que daban un mal aspecto. Pero terminado el trabajo, ¿no?, de esa ropa que iba a ser usada en diferentes colores, del lado de afuera, se veía la perfección. Entonces, aquí vamos a ver algunas cosas que nos pueden el Señor iluminar, hermanos, a lo que está refiriéndose, hermanos. Nosotros vamos a ver acá en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Ahora, ustedes saben, hermanos, que hoy en día se escucha mucho de la palabra de fe, pero tenemos que mirar lo que quiere decir esta palabra fe. Porque si yo leo ahora la carta así como estoy leyendo, yo puedo conectar la fe con lo que oigo hoy en nuestros días, o lo que me inculcó mi papá y mi mamá. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha hecho una nueva creación. Somos una nueva persona en Cristo. Y sabemos que el ser humano normalmente sí tiene fe, pero no es la fe que realmente requiere para poder tener la salvación. La verdadera fe viene ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, aquí cuando estamos mirando esta palabra fe, no se está refiriendo a la salvación tampoco. Vamos a ver, hermano, ¿a qué se está refiriendo esta palabra? Bueno, ¿qué les dije, hermano? ¿En qué idioma estaba escrito, hermano, el Nuevo Testamento? En el griego. Entonces, nosotros si miramos la palabra fe aquí y miramos palabra fe en Mateo, no es la misma palabra que tiene el mismo sentido. Entonces, tenemos que buscar qué tipo de fe está hablando. Bueno, la palabra fe acá, el original está diciendo, es la palabra pistis. Esa es la palabra pistis. ¿Qué es la palabra pistis? Aquí se usa en un sentido de confianza personal en Dios. Ahora, ¿a través de quién? ¿Quién es la persona con la cual es el objeto de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. No es tu confianza a tu pensamiento, a tu manera, sino en la persona en la cual jamás te va a fallar a ti. Y esto es Cristo Jesús, es el medio, a través de Cristo. Hermano, no es una doctrina cristiana esta palabra fe, porque si usted va a Judas, por favor, ahí también se menciona la palabra fe, pero no tiene nada que ver con esta palabra que el apóstol Santiago está diciendo. Miren lo que dice acá en el libro de Judas. Sabemos que este también es el medio hermano del Señor. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez dada a los santos. Ahora, esta palabra que se menciona acá, que contendáis ardientemente por la fe, no es la misma fe que se está mencionando en Santiago. ¿Por qué? Porque aquí está hablando nada menos de la fe que debemos mantener nosotros en comunión con el Señor, porque va a haber tiempo donde va a haber falsos maestros y al no oír la voz de Dios vas a ser desviado. Ahora, ¿qué tipo de fe se está refiriendo acá Santiago? Bueno, hermanos, hemos dicho, hermanos, que esta palabra original es pisti, cuando está diciendo Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Traducido, hermano, al español significa confiar. Traducido al español quiere decir creer. Entonces, esto implica dos aspectos diferentes donde ahora nuestra relación con Dios, no una religión, una relación que ha sido formada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En primer lugar, ponemos nuestra confianza en la fidelidad de las promesas del Señor y en la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él ha terminado.
O sea, en este caso, cuando estés pasando pruebas, no va a depender de tu confianza o de mi confianza, va a depender de las promesas de fe que Dios ha puesto en su palabra para tú poderte sostener. ¿No? ¿Cuánta gente pasa pruebas y tiempos difíciles? Y hay gente que dice, yo tengo fe, pero su vida no es transformada, no es cambiada, y hemos dicho que va a haber 4 cualidades esenciales que a través de las pruebas van a ser cambiadas en tu vida. Uno fue la actitud de gozo. Segundo, tu mente vas a ser un hombre y una mujer más sabio en Dios. Tercero, dijimos que va a haber una voluntad más sumisa al Señor. Y cuarto, va a haber una confianza en Dios, no de labios, sino con un corazón en confianza a Él pleno. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Mucha gente ha pasado cosas difíciles, pero no tiene gozo. ¿Qué sería lo contrario de gozo? Muchos están amargados, están desilusionados, no están de acuerdo con las cosas que pasan, y muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y nunca decimos, ¿para qué me está sucediendo esto? Entonces, estas cosas que nosotros estamos mirando tienen que ver con confiar, con creer. Esto implica, como dijimos en primer lugar, fidelidad en las promesas del Señor y en la obra que Jesús ha terminado. Y en segundo lugar, hablando de esta fe que se está mencionando en el versículo 3, es creer al mensaje acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la salvación. En otras palabras, el mensaje ¿de qué? Del Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, es nuestra confianza en Él. El Evangelio es una persona. El Evangelio, hermano, es un mensaje a creer, una vida que vivir. A veces pensamos, bueno, yo ya recibí el Evangelio, pero no lo vivo. Y uno dice, no, pero yo creo. Es que nuestro creer debe ir acompañado con una vida. Y estamos mirando que en primer lugar debe haber una confianza en la fidelidad de las promesas del Señor. Si usted va conmigo al libro del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, habla de un nuevo hombre que ha sido formado. Estamos acá en segunda de Pedro. Versículo 3, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A qué llamado se está refiriendo? A ese llamado a salvación y también a formar, como está diciendo el versículo 3. ¿Qué está mencionando acá? Que algo de divino poder, no es algo que una religión o un grupo lo hizo, sino Cristo Jesús. ¿Y qué ha hecho? Una nueva creación. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza? Cuando tú le llamas la palabra ser salvo, tenés una nueva creación. Cuando tú hablas de ser regenerado, ¿no? De ser convertido, tenés una nueva creación. Claro que, como estábamos leyendo al final, algunos de ustedes leyeron que nuestra vida va a ser como la hierba, se va secando. Pero hay un nuevo hombre que va creciendo más y más. ¿Y bajo qué está creciendo? Por eso el apóstol dice en el versículo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué quiere decir estas promesas, hermanos? Y es lo que estamos diciendo, que el hombre, la mujer que pasa por prueba debe sostenerse en las promesas, ¿no? Eso es la palabra pi. No tu confianza personal o mi pensamiento humano. Es la palabra de Dios que debe sostener. Está diciendo, hermano, acá en este versículo que acabamos de leer, el 4, hablando de esas grandísimas y también preciosas promesas. En primer lugar, han sido otorgadas, por eso dice ahí la palabra preciosa.
Está hablando de una manera que ya ha sucedido. Y estas promesas han sido profetizadas, querido hermano, ya en el Antiguo Testamento. ¿De qué? De que Jesucristo, hermano, Él iba a venir. ¿Y vino o no vino? Ya vino. Muchas de las promesas en el Antiguo Testamento, escritas en los Salmos, escritas en los libros proféticos, se cumplieron, hermanos, con la venida del Mesías. Claro que hay cosas que todavía falta por cumplirse, pero sin embargo, queridos hermanos, bajo esa